Buenas, aquí estamos otra vez para celebrar esta maravillosa victoria que tenemos en el Señor a pesar de las circunstancias. Seguimos orando por nuestro pueblo, por nuestras naciones, por nuestro país, por nuestros hermanos, amigos, enemigos. Esa es la responsabilidad del creyente, que tenga ese deseo ardiente de ver manifestado el amor de Dios en la vida de otros y en las mejoras de nuestra nación. Oramos por los que lideran los países, pues vivimos tiempos bastante, como dicen, peligrosos. Hay muchas cosas que están sucediendo alrededor de la tierra y es parte interesante para los que somos creyentes en el Señor, y Él nos manda a hacer ese trabajo. Pues estamos aquí haciendo ese trabajo maravilloso de seguir predicando el Evangelio a través de esto que nos presta el Señor, estos programas, pero que le lleven de mucha bendición y que no se lo guarde usted, sino que lo predique, lo enseñe, mándelo a sus amigos, sus enemigos, sus hermanos, sus familias. En haciendo usted está contribuyendo grandemente al enriquecimiento del reino del Señor, porque el reino de Dios es invisible, es invisible y están participando muchas entidades, especialmente los ángeles del cielo que están acá en la tierra tratando de armonizar las cosas, y tiene una lucha cósmica entre aquellos que han caído, aquellos que están siguiendo otra dirección, otra clase de evangelio. Y vamos a seguir hablando acerca de las 7 trompetas del Apocalipsis, de la parte 2, y seguiremos el curso de la lección. Bueno, vamos para adelante. Permítame decir al comienzo de este estudio que el siguiente material está destinado a un estudio bíblico serio. No está destinado a una lectura casual, sino más bien a un estudio intenso para aquellas personas que están sinceramente interesadas en la palabra de Dios y están dispuestas a luchar con su contenido profundo. Utilizo el término inclusivo rapto previo a la segunda venida porque ciertos cristianos creen que los santos son reunidos en el cielo en un rapto previo a la tribulación, a mitad de la tribulación o antes de la ira. Dado que mi comprensión de las 7 trompetas no es aceptada por ninguna iglesia o denominación que yo sepa, el estudiante puede preguntarse por qué sigo insistiendo en que este tema es de suma importancia. Le voy a dar 3 razones. Primero, creo que cada persona pronto experimentará una serie de manifestaciones angustiosas que mostrarán la ira del Todopoderoso. Para amar al Todopoderoso y tener una relación significativa con Él, es necesario comprender algo acerca de los caminos del Eterno. Es necesaria una fe duradera en nuestro Dios, especialmente cuando el Eterno hace cosas extrañas o inusuales. Segundo, para comprender todo el drama del fin de los tiempos presentado en Apocalipsis, es necesario comprender adecuadamente la naturaleza y el propósito integral de las 7 trompetas. 3. El cumplimiento de las 7 trompetas será catastróficamente abrumador, tanto física como espiritualmente. Excepto por el diluvio de Noé, no existe ningún paralelo en la historia mundial para tal desorden. ¿Es necesario el entendimiento para la salvación? Mucha gente me ha regañado diciendo que la comprensión de las 7 trompetas no es necesaria para la salvación. En un nivel superficial, tal afirmación podría parecer cierta porque el tema de las 7 trompetas no afecta nuestra necesidad de un salvador personal ahora mismo en este mismo día. Pero no olvide que los años antes de que Noé entrara en el arca, nadie necesitaba el arca. Sin embargo, cuando llegó el día señalado, el arca y su mensaje de advertencia se volvieron esenciales para la salvación de una persona. Lo mismo ocurre con las 7 trompetas del Apocalipsis. En el momento señalado, una comprensión correcta de la historia del Apocalipsis, incluida la marca de la bestia y las 7 trompetas, será esencial para la salvación. ¿Por qué se explica la marca de la bestia en Apocalipsis si no es un aspecto necesario respecto a la salvación de aquellas personas que viven durante el tiempo de la prueba?
Para la revisión y para los nuevos estudiantes, enumeraré 3 objeciones, de la menor a la más importante, presentado porque creo que la visión histórica de las 7 trompetas, los eventos de las trompetas ocurrieron en el pasado, es insatisfactoria. 1. Existe un desacuerdo continuo entre los historicistas sobre qué evento histórico satisfacen las especificaciones dadas en el Apocalipsis con respecto a las 7 trompetas. Esto demuestra una deficiencia inherente al enfoque histórico. Es aquí por qué, si los académicos que defienden la escuela de pensamiento histórico no pueden ponerse de acuerdo sobre qué evento es el cumplimiento singular y único de las especificaciones que escribe una trompeta en particular, con exclusión de todos los demás eventos de la historia, entonces parece justo concluir que este método de interpretación no es seguro. Utilizo la palabra inseguro porque una conclusión falsa sobre este tema podría ser desastrosa. Por el contrario, creo que el cumplimiento venidero de las 7 trompetas será tan claro que cada hijo del poderoso podría identificar fácilmente el cumplimiento de cada trompeta a medida que ocurra. Mi segunda objeción al enfoque histórico se basa en la relevancia. En pocas palabras, los historicistas despojan a las 7 trompetas de su relevancia. Lo mismo se aplica también a los futuristas, a aquellos que se aferran al enfoque pretribulacional. Ambas escuelas de pensamiento ubican el momento de los eventos de las 7 trompetas en un momento que no tiene significado para esta generación actual. Esto es preocupante porque creo que las 7 trompetas comenzarán de manera inminente y estarán dirigidas a esta generación actual, la que vivimos hoy. Esta es la generación que cree que las 7 trompetas no son importantes o B, ignora totalmente las 7 trompetas. 3. Finalmente, la razón más importante por la que no puedo aceptar el enfoque histórico de las 7 trompetas es porque crea mucha complejidad y frustración de la necesaria. Tanto los historicistas como los futuristas tienen muchas predisposiciones que es necesario defender antes de que sus puntos de vista puedan considerar plausibles. Desafortunadamente, para hacer esto a menudo insertan una capa de explicación entre el texto bíblico y su significado pretendido para defender estas predisposiciones. Por ejemplo, los historicistas no pueden aceptar la posibilidad de que la quinta trompeta esté en el futuro porque la quinta trompeta implica un periodo de 5 meses, Apocalipsis 9:5. Muchos historicistas defienden la predisposición de que en la profecía bíblica un día siempre equivale a un año, por lo tanto, 5 meses proféticos valdrían a 150 años. Entonces, incluso si el evento de la quinta trompeta comenzara hoy, todavía retrasaría la aparición del Señor por más de 150 años a partir de ahora. Aunque la Biblia no indica que todos los periodos de tiempo proféticos deben contarse como unidades de días a años, los historicistas creen en lo contrario e insisten en un uso consistente del método de cómputo de día por año. Esta predisposición obliga a llegar a una conclusión errónea. En consecuencia, colocan la quinta trompeta en el pasado y para justificar o defender esta predisposición insertan una capa de explicación confusa para que las especificaciones de la quinta trompeta encajen con algún cumplimiento histórico arbitrario. Esto crea una serie de problemas innecesarios. Los historicistas tienen que definir un periodo preciso de 150 años que pueda defenderse como el cumplimiento de la quinta trompeta. Como no hay ninguna, al menos no existe unanimidad entre los historicistas con respecto a una. Intentan explicar las inconsistencias obvias y luego ofuscan lo que queda de las especificaciones de la quinta trompeta. Este método de interpretación es peligroso, injustificado e ilógico. Creo que la Biblia debería estar lo más libre posible de capas de explicación. ¿Hay algo de malo en tomar la Biblia tal como está escrita? Por ejemplo, la Biblia dice que las personas que no tengan el sello de Dios serán torturadas durante 5 meses durante la quinta trompeta. Apocalipsis 9:10. Por lo tanto, podemos estar seguros de que ocurrirán 5 meses de tortura, no 150 años, durante un periodo en el que la gente reciba el sello de Dios. Los historicistas no pueden explicar cómo las personas que viven durante la quinta trompeta, que ellos entienden como un evento histórico, pudieron tener el sello de Dios cuando la Biblia obviamente establece que la colocación de los sellos sobre los 144,000 es un evento futuro. Apocalipsis 7, versículos 1 al 4. Mirando hacia el futuro,
Dirijamos nuestra atención a las ideas proféticas sobre el futuro. Aunque la mayoría de los protestantes creen que las 7 trompetas están en el futuro, eliminan la relevancia de las trompetas al colocarlas después de un rapto previo a la tribulación. Comprende la excelente lógica, pero las fatales consecuencias que siguen si uno acepta la doctrina del rapto pretribulación. Esto lógicamente elimina la necesidad de considerar personalmente la seriedad de las 7 trompetas. Como me dijo un hombre, preocuparse y alborotar por las 7 trompetas sería como si Noé y su familia se preocuparon por la profundidad que podía alcanzar el agua durante el diluvio. ¿Qué diferencia hay si eres llevado en el arrebatamiento? Esta actitud es potencialmente peligrosa porque ocurrirán las 7 trompetas. Pero la pregunta permanece, ¿qué pasa si no hay un rapto pretribulación? Si no, ¿a qué apoyo profético se aferrarán los creyentes decepcionados al rapto mientras experimentan los acontecimientos de las trompetas? Cuando los creyentes en el rapto finalmente se den cuenta de que no habrá ningún rapto previo a la segunda venida, temo que muchos de ellos se amarguen, muchos con el Todopoderoso porque sus líderes los engañaron. Es bien sabido que hay mucha resistencia a cambiar las opiniones proféticas. ¿Por qué? Porque un cambio significativo en la comprensión de la profecía apocalíptica requiere un cambio de paradigma significativo. Es así de simple, es así de doloroso. Un paradigma es un patrón o forma ordenada de pensar. Con el tiempo, cada estudiante de la escritura utiliza un conjunto de patrones de pensamiento y organización de datos. En consecuencia, nuestra capacidad para comprender la profecía está determinada por lo que creemos que es verdad. Se produce un cambio de paradigma cuando conceptos que creíamos verdaderos resultan ser erróneos. Cuando nos enfrentamos a esta información, tenemos 2 opciones. Podemos admitir nuestro error y empezar de nuevo utilizando un nuevo enfoque mientras buscamos comprensión, o podemos evitar por completo más estudios e investigaciones. Como se puede imaginar, rara vez se producen cambios de paradigma, especialmente en cuestiones religiosas. Esto lo demuestra el hecho de que menos del 5% de la población mundial cambia de sistema religioso. Por lo general, aquello con lo que nace una persona es aquello con lo que normalmente muere. Estoy convencido de que la religión produce paradigmas más fuertes que cualquier otra forma de educación, por lo que los paradigmas religiosos producen culturas corporativas muy poderosas. Una cultura corporativa es una especie de dictador. La cultura corporativa determina cómo un grupo de personas aborda y ve la verdad y cómo cumplen su misión. Así como la cultura étnica y el idioma son únicos para cada nación, la cultura corporativa es única para cada grupo de personas, tanto en el trabajo como en la iglesia. ¿Has oído decir, aquí simplemente no hacemos las cosas así? Esta afirmación es una declaración de que la cultura corporativa está viva y está dictando cómo se hacen las cosas por aquí. Con el paso del tiempo, la cultura corporativa se desarrolla dentro de cada institución y cuanto más tiempo exista la institución y la vieja guardia permanezca en el control, es menos probable que surjan nuevas ideas o puntos de vista que cambien la dirección de esa corporación. La historia confirma esta verdad. Aquellos individuos que tienen poder prefieren mantenerlo. Es la naturaleza humana básica. Dejar de lado al poder y el control es casi imposible. Afortunadamente, el cambio no se produce hasta que las personas se mudan, se jubilan o se mueren. Consideremos, por ejemplo, la corporación Chrysler. Cuando Lee Iacocca se convirtió en director ejecutivo en 1978, se produjo un cambio dramático en la Chrysler. Se necesitaba urgentemente una transformación porque Chrysler estaba a punto de quebrar. Para evitar que eso sucediera, el Congreso de Estados Unidos garantizó enormes préstamos a Chrysler. Chrysler estuvo a punto de quebrar porque los consumidores dejaron de comprar los toscos automóviles que los diseñadores de Chrysler insistían en producir, aunque la venta año tras año seguía cayendo. El dictador de la cultura corporativa de Chrysler no pudo tolerar nuevas ideas y cambios, entonces se eligieron nuevos líderes y se despidió a la vieja guardia. Solo entonces las ventas de Chrysler comenzaron a mejorar. Hoy en día Chrysler produce algunos de los automóviles más bonitos del mundo y su éxito financiero lo refleja. Mi punto en la ilustración anterior es que las iglesias no son muy diferentes de las corporaciones. Las iglesias generalmente promueven a personas como líderes que se ajustarán a los valores culturales de esa organización, respetarán a la vieja guardia y
es poco probable que realicen cambios fundamentales, respeten el pensamiento previo. Después de todo, los líderes de la iglesia se ven a sí mismos como defensores de la fe, protegiendo a la iglesia contra la invasión y el cambio. Qué irónico, explica en parte cómo todas las iglesias eventualmente terminaban en oscuridad. La linterna de la verdad continúa avanzando hacia una comprensión perfecta de la palabra de Dios. Lamentablemente la iglesia y las personas no pueden seguirlas corporativamente debido a que dictan paradigmas. Como resultado, se establecen nuevas iglesias. Esto no significa categóricamente que cada nueva iglesia esté caminando en una luz que avanza. Nos guste o no, tenemos que aceptar el hecho de que la cultura y la religión corporativas son fuerzas muy poderosas en nuestras vidas. He explicado paradigma y cultura corporativa con la esperanza de que la gente entienda por qué el cambio para algunas personas y organizaciones parece tan insuperable. Desafortunadamente, realmente no creo que esta presentación cambie la mentalidad de aquellas personas que creen en un rapto previo a la segunda venida. Ningún argumento humano es lo suficientemente poderoso como para obligar a cambiar la fe firme de un creyente en el rapto. Solo el Espíritu Santo puede hacerlo. En el mejor de los casos, espero que este estudio impulse a los creyentes en un arrepentimiento previo a la segunda venida a considerar varias cuestiones. También espero que este estudio beneficie a aquellas personas que todavía están tratando de comprender la importancia de las 7 trompetas. Los protestantes básicamente apoyan uno de los 4 puntos de vista sobre la reunión de los santos. Muchos protestantes creen en un rapto previo a la tribulación. Un número menor, pero significativo, creen en un rapto en mitad de la tribulación. Por ejemplo, los cristianos son llevados al cielo a mitad de la semana 70 de los 7 años. En tercer lugar, varios protestantes creen en un rapto previo a la ira. Por ejemplo, los cristianos son llevados al cielo justo antes del derramamiento de las 7 últimas plagas. Por último, una minoría de protestantes cree en una reunión de los santos posterior a la tribulación en la segunda venida. El concepto de un rapto previo a la segunda venida, sin importar el momento, es un estudio complicado porque hay muchas ideas involucradas. De hecho, un estudio de la profecía bíblica es muy parecido a tejer una agarradera con muchos trozos de hilos de colores. Los trozos pequeños de hilo no son muy fuertes ni importantes por sí solos. Sin embargo, si uno la entrelaza correctamente, se creará una agarradera atractiva y duradera. Lo mismo ocurre con el estudio de la profecía. Con el tiempo, cada estudiante de la profecía termina creando su propio agarradero profético, con su propio hilo, con el hilo que le han dado. Perdón por el juego de palabras. Como suele suceder, muchos se apresuran a asegurar a los demás la superioridad de su agarrador y la debilidad de todos los demás. Si este tema no fuera tan serio, todo este proceso, que también me incluye a mí, me pareciera divertido. El objetivo de tener un agarradera es evitar quemarse, y también se puede establecer un paralelo con una agarradera profética. Cada semana recibo cartas de varias páginas de personas que me aseguran que estoy totalmente equivocado porque mi agarradera profética no podría provenir de un estudio lógico de la palabra de Dios, es decir, el telar. Mi respuesta estándar, defensa, es que no hay ningún problema con el telar. Más bien es la calidad y la disposición del hilo lo que marca la diferencia. Tenga la seguridad de que el tiempo confirmará todo lo que el Eterno ha dicho. Nada más que el paso del tiempo puede confirmar cuán cerca o lejos estamos de alcanzar el significado pretendido de la palabra de Dios. Consideremos el concepto que están íntimamente entretejidos en la agarradera de una doctrina del rapto anterior a la segunda venida. Al final daré un breve resumen de cada punto, mostrando por qué no puedo aceptar un rapto de los santos previo a la segunda venida. Primero, mi primera preocupación con la falacia de la doctrina del rapto anterior a la segunda venida se refiere a los muertos. ¿Por qué los justos muertos están excluidos del beneficio de un arrebatamiento previo a la segunda venida? Porque el rapto se limita a aquellas personas que vivían en la tierra en el momento del rapto. La Biblia muestra que los muertos son una prioridad para el Eterno. Observe cómo el apóstol Pablo describe la resurrección de los justos muertos que ocurre antes de que los vivos sean reunidos ante el Señor en la segunda venida. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16-17, porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con el llamado de la trompeta
del Eterno, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después de eso, Pablo dice, nosotros, los que aún estemos vivos y que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Este versículo claramente tres elementos. Primero, Jesús mismo no descenderá del cielo con gran autoridad y poder para recoger a sus hijos, tanto los vivos como los muertos. Luego, dado que Jesús tiene la llave de la tumba, o de Apocalipsis 1:18, porque Él es el primogénito entre los muertos, Colosenses 1:18, solo Él tiene la autoridad para resucitar a los justos. Los muertos justos son aquellas personas que fueron juzgadas como en Cristo en el momento de su muerte. Por último, dice Pablo, después de esto, nosotros, los que todavía vivimos y hemos quedado, nos uniremos a los santos resucitados para encontrarnos con Él en el aire. El orden de los acontecimientos está muy claramente establecido en este texto. Si alguna persona que evapora en la doctrina del rato creen que Pablo mencionó en este versículo los que quedaron como si hubieran quedado atrás después de un rapto previo a la tribulación, creo que esta imposición del texto distorsiona el significado pretendido del versículo. Considera el versículo anterior. Conforme a la propia palabra del Señor, decimos que nosotros, los que todavía vivimos, quedamos hasta la venida del Señor, ciertamente no precederemos a los que durmieron. 1 Tesalonicenses 4:15. Pablo afirma claramente de las dos cosas. Primero, los vivos no precederán a los muertos en el cielo. En segundo lugar, se refiere a aquellos que queden hasta la venida del Señor, en el sentido de que permanecen vivos hasta que el Señor aparezca. La idea es bastante diferente a ser dejado atrás después del arrebatamiento. Lea los tres versículos sin imponerles ninguna idea preconcebida. Note que Pablo usa el pronombre nosotros. En estos versículos, mire esta frase. Después de esto, los que todavía vivimos y quedamos. ¿Por qué Pablo usa el pronombre inclusivo nosotros en estos textos? La razón es que Pablo pensó que él, junto con otros creyentes, vería a Cristo regresar sin ver la muerte. En otras palabras, Pablo no creía ni enseñaba un rapto previo a la segunda venida. Pablo pensó que él y los demás creyentes vivirían para ver a Cristo regresar y a los muertos resucitar en sus tumbas. Después de la resurrección de los justos muertos, Pablo concluye, nosotros los que vivimos y quedamos en la tierra seremos arrebatados juntamente con los santos resucitados para encontrarnos con Jesús en el aire. Note que Pablo dijo juntos, porque no sabía nada acerca del rapto previo a la tribulación. Imponer esta idea a Pablo es inapropiado. Note este texto de apoyo escrito unos años más tarde en la iglesia en Corinto. Escuche, les digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos, en la última trompeta. Porque sonarán las trompetas, los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. 1 Corintios 15, versículos 51 y 52. Nuevamente, el apóstol Pablo se incluye a sí mismo. Utiliza el pronombre nosotros, en tercera persona el plural, para señalar que Jesús regresará inminentemente antes de que todos muramos. Para dar una interpretación justa de estos textos necesitamos poner una marca de tiempo a los comentarios de Pablo. No está describiendo a los cristianos que vivían en 1999 o 2000 o 2023. No tenía idea de que el tiempo duraría tanto. En cambio, estaba describiendo a los creyentes en Tesalónica y Corinto alrededor del año 51 y 57 después de Cristo, respectivamente. Para verificar los pensamientos de Pablo sobre la cercanía y el regreso de Cristo, revise cada uno de los siguientes textos. Estos versículos demuestran claramente que Pablo pensaba que estaba viviendo el momento de la segunda venida o cerca de él. 1 Corintios 7, versículos 29 al 31, Romanos 13, 11 al 14, Hebreos 1, versículos 1 y 2 y Hebreos 9, versículos 25 y 26. Otro punto interesante, el sonido de la última trompeta mencionada en este texto no es la séptima de trompeta del Apocalipsis, como algunos afirman. El sonido de la trompeta mencionado por Pablo es el toque de trompeta o el toque del shofar, la orden fuerte y penetrante de Jesús llamando a la vida a los justos muertos. Compare 1 Corintios 15, 51 y 52 con 1 Tesalonicenses 4, 16 y observe cómo suena la séptima trompeta en el cielo. Apocalipsis 11, 15. Justo
antes de que comiencen las 7 copas de la ira. El segundo problema que tengo con el concepto del rapto pretribulación tiene que ver con el juicio de los vivos. Un rapto previo a la tribulación exige que Jesús, Juan 5:22, pronuncia juicio sobre cada persona viviente antes de que tenga lugar el rapto. Obviamente, Él tiene que decidir quién puede ser arrebatado y quién no. El hecho de que Jesús juzgue a las personas ante la segunda venida está bien respaldado por las Escrituras, pero no existe ningún respaldo bíblico para el juicio de los vivos antes del comienzo de la gran tribulación. De hecho, creo que es todo lo contrario. Jesús juzga a los vivos durante la gran tribulación. Luego en la segunda venida separa las ovejas de los cabritos. Note lo que Él dice acerca de la segunda venida. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, todos los ángeles con Él se sentarán en su trono en la gloria celestial. Todas las naciones serán reunidas delante de Él y Él separará a los pueblos unos de otros como separa el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui forastero y no me invitaste a entrar, necesitaba ropa y no me vestiste, estuve enfermo y en prisión y no me cuidaste. Ellos también responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, necesitado todo de ropa, o enfermo o en la calle y no te ayudamos? Él responderá: os aseguro que todo lo que no hiciste a uno de estos más pequeños, a su hermano, a su amigo, a los que están en la cárcel, que andan en la calle mendigando, a mí no lo hicisteis. Entonces ellos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Mateo 25, 31 al 46. En estos versículos Jesús establece claramente cuándo se separarán las ovejas de los cabritos. No se dice nada acerca de reunir a sus ovejas antes de la segunda venida. ¿Por qué este silencio? ¿Podría ser que no haya un rapto previo a la segunda venida? Notemos otros comentarios del Señor. Jesús dijo: porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que no pierda nada de todo lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día postrero. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que mira al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Juan 6, 38 al 40. Aquí Jesús dice que la vida eterna será concedida a aquellas personas que crean en Él en el último día. También asocia la resurrección de los justos muertos con el último día. Si integramos estos puntos con los textos revisados en 1 Corintios 15 y 1 Tesalonicenses 4, debemos concluir que el Señor mismo desciende del cielo para resucitar a los justos muertos en el último día. Considere este texto. Jesús dijo: en cuanto al que escucha mis palabras y no las guarda, no las juzga, porque no he venido esta vez para jugar al mundo, sino para salvarlo. Hay juez para el que me rechaza y no acepta mi palabra. Esa misma palabra que yo hablé, lo condenará en el día postrero. Juan 12, versículos 47 y 48. Jesús hace otro punto interesante sobre el último día en este versículo. Sabemos por comentarios anteriores de Jesús que el último día ocurre en la segunda venida. Por lo tanto, nadie sabe si es salvo o condenado hasta la segunda venida o el último día. Tenga en cuenta que estoy hablando de saber, no de creer. Puedes creer que eres salvo, incluso que estás perdido, pero la fe no es lo mismo que el conocimiento. Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El conocimiento, por otra parte, es una cuestión de hecho. Por eso, el árbol del Génesis se le llamó el conocimiento del bien y del mal. La humanidad no tenía conocimiento del pecado hasta que ocurrió el pecado. El Eterno dio instrucciones sobre el pecado, Génesis 2:17. Y Adán y Eva sabían que el pecado podía ocurrir, pero no sabían qué era el pecado. Sin embargo, una vez que se experimentó el pecado, se convirtió en un hecho. El punto es el tiempo. Primero, según Jesús, nadie puede saber si es salvo o condenado hasta el último día que ocurre en la resurrección. Entonces, ¿cómo pueden ciertas personas ser arrebatadas al cielo salvadas si el resto de los vivos no han sido condenados?
Lógicamente, si se produce un rapto previo a la segunda venida, todos los demás serían condenados a la muerte eterna. Entonces, ¿cuál sería el punto de tener un rapto previo a la segunda venida en primer lugar? Mi declaración coincide con otros dos textos. Note lo que Jesús dijo. He aquí, vengo pronto, mi recompensa está conmigo y la daré a cada uno según lo que ha hecho. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y practica la mentira. Apocalipsis 22, versículos 12 al 15. Estos versículos indican que cuando Jesús regrese, su recompensa de salvación o condenación estarán con Él. Cuando Él llegue, todos habrán sido juzgados según sus obras. Y el mismo Jesús destruirá físicamente la recompensa de todos en su aparición. Aquellos individuos condenados, las cabras, los malvados, recibirán la pena de muerte por orden de Jesús, según Tesalonicenses 2:8, Apocalipsis 19:28. Los justos muertos volverán a la vida y se levantarán de la tierra bajo orden. Apocalipsis 1:18, 1 Tesalonicenses 4:16. Y los justos que vivan se unirán a los santos resucitados y volarán para encontrarse con el Señor en el aire, en el último día. 1 Tesalonicenses 4:16. Confirmemos el punto de que el juicio sí tiene lugar antes de que se entregue la recompensa en el último día. Ahora todo ha sido oído. Aquí está la conclusión del asunto. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber total del hombre, porque Dios juzgará toda obra, incluso todo lo oculto, sea bueno o sea malo. Eclesiastés 12, versículo 13 al 14. Este versículo confirma que el Eterno juzgará a cada persona que vive sobre la faz de la tierra. Él revisará cada acto durante el proceso del juicio y tomará una determinación con respecto a cada persona, ya sea para salvación o condenación. Si una persona vive por fe, entonces sus hechos u obras confirmarán su fe. Santiago 2, versículo 17. Por eso somos juzgados por nuestras obras. Note este versículo que lo confirma. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o malo. Según de Corintios 5:10. ¿Notaste que Pablo usa nuevamente el pronombre inclusivo? Porque todos debemos aparecer. Pablo sabía que él también debía comparecer ante el tribunal de Cristo. Entonces todos, buenos y malos, incluidos los protestantes que creen en un rapto previo a la tribulación, tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Cuándo ocurre el juicio de los vivos? Respuesta: durante la gran tribulación. El Eterno va a probar la fe y la lealtad de los vivos con tribulación. Apocalipsis 3:10. De hecho, esta es la razón por la que el Eterno permite que se establezca la prueba de marca de la bestia a nivel mundial para ver quién le obedecerá y vivirá por la fe hasta el punto de la muerte. O guardaré de la hora de la prueba. 3, Apocalipsis 3:10. Es frecuentemente usado para los creyentes previo al rapto de la segunda venida para defender su escape de la gran tribulación. Entonces, examinemos cuidadosamente este texto. Para ser justo, si el libro de Apocalipsis tuviera solo un versículo, y este fuera el único versículo, podría estar persuadido de que el Apocalipsis apoya la idea de que los santos escaparán de la hora de prueba que se avecina sobre el mundo entero. Sin embargo, eso no es verdad. El Apocalipsis tiene mucho más que decir sobre este tema y la noción de que la iglesia de Filadelfia es la única iglesia que escapó de la hora de la prueba debido a un rapto previo a la segunda venida no está respaldada en el libro de Apocalipsis. Las personas que usan este texto para apoyar el rapto no logran identificar quiénes representan las 6 iglesias restantes y qué les sucederá durante la gran tribulación. Apocalipsis 3:10 dice: ya que has guardado mi mandato y sufrir con paciencia, también te guardaré de la hora de la prueba que va a venir sobre el mundo entero para probar los que viven en la tierra. Noté 2 puntos dentro de este versículo. Primero, Jesús dice que vendrá una hora de prueba sobre el mundo entero para probar a los vivos. Por razones que jamás adelante este estudio, estoy de acuerdo con los creyentes del rapto previo a la tribulación, en que la gran tribulación está inminentemente ante nosotros.
Creo que este versículo apunta a una tribulación final que no tiene igual en la historia mundial. Mateo 24, 21, Daniel 12, 1 al 2. Cuando una persona lee este texto por primera vez, puede parecer que a la iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:7, se le impedirá experimentar la hora de poder, es decir, escaparán este tiempo de prueba. Desafortunadamente, muchos cristianos han llegado a considerar este deseo como una prueba de que escaparán del sufrimiento que vencerá al mundo durante la tribulación. En realidad, este versículo no enseña que los cristianos serán llevados al cielo antes de que comience la tribulación, sino que indica que los creyentes serán sostenidos desde la hora de la prueba hasta que aparezca Jesús. Intentaré mostrar por qué esto es cierto. Mis conclusiones se basan en el estudio del griego y el libro de referencia, el Greco, léxico del Nuevo Testamento. Este léxico es reconocido como uno de los mejores del mundo sobre el uso cristiano primitivo de la lengua griega. La preparación griega ek, utilizada en este versículo, se traduce de tanto en la nueva versión y también en la Reina Valera. Por lo tanto, la frase dice: yo os guardaré de la hora de la prueba. Sin embargo, esta pequeña preposición también se traduce de otra manera en ambas versiones de la Biblia y tiene más de una docena de equivalentes diferentes en significado en español. Por ejemplo, puede significar de, fuera de, lejos de, saliendo de, descendiendo de, por, debido a, comenzando desde, comienzo desde, para. Cuando una palabra, especialmente una preposición, determina el significado de un verso fundamental, debemos tener mucho cuidado en nuestra investigación. Podemos y debemos recurrir al léxico, adicionales y otra ayuda para el estudio de palabras para obtener información. Aunque este esfuerzo puede ser valioso, no es la máxima autoridad con respecto al significado previsto del versículo. La evidencia más elevada y de mayor peso debe provenir de la Biblia. Entonces, permítame presentarle 3 puntos para su consideración acerca de por qué este versículo debe entenderse como a partir de la hora de la prueba. Jesús dijo a sus discípulos: y ciertamente yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Mateo 28, 20. Tomo este versículo al pie de la letra. Jesús dijo claramente que estará con sus discípulos hasta el final. Considero que el final es el último día, cuando Él aparece física y gloriosamente en la nube. Jesús no dijo que sus discípulos estarían con Él, sino que Él estará con ellos. Si los santos hubieran estado con Jesús ante el fin de los tiempos, Él habría dicho algo diferente. Note estas palabras de apoyo. Jesús dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuera así, te lo habría dicho. Voy allí para preparar un lugar. Y si voy y os preparo un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que también vosotros estéis donde yo esté. Juan 14, 3. Estos dos textos y los textos que analizamos anteriormente me hacen concluir que primero, Jesús ha ido al cielo a preparar un lugar para su seguro. 2. Jesús regresará en el último día para reunir a todos sus hijos para que podamos vivir donde Él vive. 3. Cuando Él venga, primero llamará a la vida a los justos muertos. 4. Entonces los que queden con vida serán arrebatados junto con ellos en el aire para encontrarse con nuestro Señor. 5. Sin embargo, hasta que Él regrese, Él vive dentro de nosotros hasta el fin del mundo a través del ministerio del Espíritu Santo. Mateo 28, 20, Gálatas 2, 20. La segunda razón por la que creo que Apocalipsis no implica un rapto pretribulación es esta. Varios versículos de Apocalipsis indican que los santos están en la tierra durante la gran tribulación. La palabra santo se menciona 12 veces en la Biblia y 3 veces en la NBI, excepto por los 144,000 siervos que son llevados al cielo después de las trompetas y los 24 ancianos. El Apocalipsis ni una sola vez coloca santos vivientes en el cielo antes de la segunda venida. Entonces, el dragón se enojó contra la mujer y fue a hacer la guerra contra el resto remanente de su descendencia, aquellos que obedecen los mandamientos del Dios y se aferran al testimonio de Jesús. A él, la bestia, se le dio poder para hacer guerra contra los santos y conquistarlos, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Si alguno va a ir en cautivo irá. Si alguno ha de morir a espada será asesinado.
Esto exige paciencia y fidelidad por parte de los santos. Apocalipsis 12, 17, Apocalipsis 13, 7, Apocalipsis 13, 10. Estos tres versículos están íntimamente relacionados con los santos. Primero, los santos que viven en la tierra durante sus últimos días son llamados los últimos de la simiente de la mujer o descendiente. El diablo está a punto de hacerle la guerra. La mujer en Apocalipsis 12 representa a la novia de Cristo, su pueblo. Apocalipsis 19, 7 al 9. La ramera del capítulo 17 presenta a los líderes mundiales que dirigirán a las naciones a obedecer al diablo que se hace pasar por Dios. Segunda Tesalonicenses 2:4, Apocalipsis 17:1. El contraste entre las dos mujeres es obvio. Una mujer es leal y pura, mientras que la otra es repugnante y corrupta. Los últimos descendientes de la mujer de Apocalipsis 12 son la última generación de santos que viven en la tierra. La palabra griega esperma es la misma palabra de la que derivamos la palabra en inglés esperma. Estos santos serán objeto de la ira del dragón. Apocalipsis 12, 17. El diablo, operando a través de 10 reyes y 7 sistemas religiosos de la bestia, perseguirán a los santos durante miserables 42 meses. Esta intensa persecución exige paciencia y fidelidad. No encuentro apoyo en las escrituras para la idea de que algunos santos están disfrutando de la bienaventuranza del cielo mientras que otros viven una pesadilla infernal en la tierra. No. El propósito de la gran tribulación es probar a las personas que viven en la tierra y exponer quiénes son realmente los santos. Apocalipsis 14, 2. Confirma que los santos sufrirán porque eligieron seguir la verdad. Esto requiere paciencia por parte de los santos que sufren porque obedecen los mandamientos de Dios y permanecen fieles a Jesús. C. Retrocedamos por un momento en la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero y revisemos los comentarios que Jesús hizo de las 7 iglesias. El significado de Apocalipsis 3:10 queda claro cuando se lo coloca dentro de su contexto más amplio. ¿Tiene Jesús la intención de honrar a la gente de la iglesia de Filadelfia con un arrebatamiento previo a la tribulación y simultáneamente deshonrar a las otras iglesias haciéndolas pasar por la gran tribulación? ¿Quién pertenece hoy a la iglesia de Filadelfia? ¿Cómo podemos saberlo? Observa el cuadro en las páginas para ver lo que Jesús dice a cada iglesia. En conjunto, este escrito considera los 7 mensajes de las 7 iglesias como mensajes locales y oportunos. Esto significa que cuando estos mensajes fueron dados estaban dirigidos a 7 iglesias específicas que existían en los días de Juan. Por lo tanto, tenemos que entender estos mensajes dentro de su situación local, su día y su hora. De manera similar, tenemos que tratar las 2 epístolas de Pablo a la iglesia en Tesalónica de la misma manera. Para apreciar el significado de estos mensajes tenemos que ponernos las sandalias de Juan y permanecer donde él estuvo. No encuentro ninguna justificación en la escritura para decir que las 7 iglesias representan 7 fases de desarrollo histórico dentro de la iglesia cristiana durante los últimos 2000 años, como afirman los historicistas. Tampoco encuentro que el mensaje dado a la iglesia de Filadelfia del primer siglo sea únicamente aplicable a aquellas personas que hoy creen en un rapto pre-tribulación. Considero que estas 7 iglesias de Asia Menor son esencialmente típicas de los cristianos de toda la época. Por lo tanto, los mensajes no deben promoverse como profecía apocalíptica, sino como mensajes de advertencia y edificación para todas las iglesias cristianas. Jesús envió mensajes oportunos a 7 iglesias cristianas que tenían problemas en los días de Juan para que los cristianos, todo el mundo, pudieran ver que Jesús observa de cerca a las personas que proclaman su nombre. Por cierto, existían más de 7 iglesias cristianas en los días de Juan, pero Jesús eligió estas 7 porque su comportamiento corporativo representaba a las iglesias cristianas en todas partes. El número 7 utiliza a menudo como un número de integridad y por lo tanto 7 mensajes, 7 iglesias tienen el análisis integral de Jesús del comportamiento cristiano. A la iglesia de Éfeso le dice: has perdido tu primer amor por el evangelio. Censura la remoción de tu candelero. Premio: los vencedores tendrán derecho a comer del árbol de la vida. Esmirna, estás a punto de sufrir persecución durante 10 días. Premio: los vencedores no tendrán miedo de la muerte segunda. Pérgamo, estás comiendo comida ofrecida a los ídolos e inmoralidad sexual. Estás comiendo. Te destruiré con la espada que sale de mi boca. Esa es la censura. Los vencedores recibirán maná escondido y una piedra blanca. Tiatira,
estás comiendo comida ofrecida a los ídolos e inmoralidad sexual. Te pagaré plenamente según tus malas acciones. A los vencedores se les dará autoridad sobre las naciones. Sardes, tu obra indica que estás vivo, pero estás espiritualmente muerto. Censura, despierta o vendré sobre ti como un ladrón. Los vencedores nunca serán borrados del libro de la vida. Filadelfia, eres débil, pero me has sido leal y fiel. Victoria, los vencedores serán como columna en el templo de mi Dios. Laodicea, eres comprometido y tibio. Censura, estoy a punto de vomitarte de mi boca. Los vencedores se sentarán conmigo en mi trono. Note cómo el mensaje de Esmirna se limita a su periodo de tiempo y lugar. No tengan miedo de lo que está a punto de sufrir. Les digo que a algunos de ustedes el diablo los pondrá en presión por probarlo y sufrirán persecución durante 10 días. Sé fieles hasta la muerte y yo os daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Los 10 días de persecución y las circunstancias siguen siendo hoy un misterio. Sin embargo, la pregunta esencial que debemos hacernos es: ¿por qué Jesús permitiría que esas personas en esta iglesia sufrieran incluso hasta el punto de morir y aún así perdonaría a los miembros de la iglesia en Filadelfia? Hoy en día, si la gente pertenece a la iglesia de Filadelfia, ¿quién pertenece a la iglesia de Esmirna? Si aplicamos la misma lógica interpretativa en Apocalipsis 2:10 que muchos hacen en Apocalipsis 3:10, entonces ¿quién quería pertenecer a la iglesia de Esmirna? Específico para Filadelfia. En el año 95 después de Cristo, los cristianos sufrían tanto por los romanos como por los judíos. Los individuos que aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios fueron severamente perseguidos. Los judíos odiaban a los cristianos porque los cristianos proclamaban en todo el mundo que el judaísmo era una religión falsa. Los romanos odiaban a los cristianos porque los cristianos no adoraban al Dios hombre César. La iglesia de Filadelfia había sufrido grandes pérdidas. El propio Juan estaba en la isla de Patmos debido a su fe que le impedía someterse a la exigencia de Roma. No era un buen momento para ser cristiano. Observe con qué ternura Jesús habló a la gente que sufría en Filadelfia. Ya que habéis guardado mi mandato, sufrí con paciencia, también os guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que viven en la tierra. Apocalipsis 3:10. En efecto, Jesús estaba elogiando a esa iglesia local por su paciencia mientras sufrían a causa del evangelio. Además, les aseguró que continuaría sosteniéndolo durante la hora de prueba que vendría sobre el mundo entero, no solo sobre su ciudad. Sin duda, los habitantes de Filadelfia se preguntaban cómo podrían seguir soportando sufrimiento adicional a una escala más larga o incluso mayor. Sin duda, sabían acerca de la gran tribulación predicha mencionada en Daniel, Mateo y Lucas, pero al igual que nosotros, no sabían exactamente a la hora de su comienzo. Al igual que los ciudadanos del mundo actual se preguntaban cómo podían ser peor las cosas. Estoy seguro de que interpretaron las palabras de Jesús en el sentido de espera. Continuaré sosteniendo durante la hora de prueba que vendrá sobre la tierra para probar al mundo entero. Bueno, hemos terminado esta parte de las 7 trompetas. Yo le llamo la segunda parte y le he explicado poco a poco cosas que se pueden entender y ayudarnos a entender, ¿verdad?, el contexto de la historia y lo que sucede alrededor de nosotros. Espero que les sirva de mucha bendición y que continúen siempre con el deseo ardiente de alabar y santificar el nombre del Señor y estudiar la palabra. Todavía este estudio no lo he terminado, tiene una tercera parte y le seguiré haciendo este estudio porque no lo quiero prolongar más de una hora porque pues no los quiero aburrir. Como siempre tengo eso en mente, que como que si yo estuviera leyendo o estudiando un mensaje de esta clase, pues me gustaría hacerlo compacto. Se puede hablar mucho más tiempo, pero vamos a hablarlo en el tercer estudio de las 7 trompetas.
Bueno, que la bendición del Señor continúe grandemente en ustedes y que su vida esté saturada y llena de la gracia y del Espíritu del Señor. Bendiciones a su familia, que las guarde y las cuide y que ustedes prosigan siempre el blanco de serle fiel al Señor y que estos estudios les ayuden mucho a entender los tiempos que estamos viviendo. Y, como dije antes, participe a su familia, participe a sus amigos, mándelos. Si les sirve de bendición a ustedes, es una comida especial para ustedes, invite a la persona a comerse esta comida espiritual. Bueno, que Dios me los guarde, que me los bendiga y que la gracia del Señor los cobije todo el tiempo. Bye bye.